Llueve fuerte ahora sobre Punta del Este. Así No es. te puedo creer. Y es una alegría estar conversando con alguien tan pero tan valioso aquí en el programa. ¿Con nosotras? Él es, además, Chiquitúa. Él es escritor, es guionista, ha recibido múltiples premios a lo largo de los años. Hemos leído y disfrutado muchos de sus libros. Y anda como perro con dos colas porque uno de sus libros se ha llevado al cine a un nivel técnico superlativo por parte de Netflix y va a representar a España en el próximo premio Oscar. Hay perspectivas de Oscar. Maravilloso. Así que le vamos a dar la bienvenida a Hijos de Punta a Pablo Bierzi. Pablo, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Un gustazo estar con ustedes. Bienvenido, Pablo. Pablo, seguimos. Pasó buena parte de mi vida en Maldonado, entonces ahí al lado del Arboreto, entonces como estar en mi casa. Estoy en Montevideo ahora. Estás en Montevideo. Y has estado. Vine ayer. Ah, muy En bien. rigor vine ayer. Ayer vine, mirá el periplo. El sábado anterior salí rumbo a Madrid, Londres, todo por la película. Londres, Los Ángeles, Miami, Miami, Montevideo. Llegué ayer, fue una locura. Uy. Pero estamos proyectando la película, fuimos con 3 sobrevivientes. En la primera parte fue Daniel Fernández Strauch, después fue Gustavo Cervino y Eduardo Strauch, y siempre con Juan Antonio Bayona, que es el director. Después nos acompañó Michael Giacchino, que es el compositor, bueno, el de Lost, que tiene Oscar, ¿viste? Lo conocen. La música de Lost es del mismo Claro, compositor. de Michael Giacchino y de Batman, ¿sí? Digo, googlealo, vale la pena. Estuvimos en la casa, además de Michael Giacchino, en Los Ángeles. Es una persona Pablo, de un grado, de una categoría humana y artística, como es Bayona. Bayona es igual, ojo. ¿Qué Tiene amigo de Bayona. experiencia esta que estás viviendo a Sí. raíz de la novela? Porque vamos a contarle un poquito a la gente algunas características de la película La Sociedad de la Nieve, que es basada en lo que fue tu libro, La Sociedad de la Nieve. Pero me gustaría, para Mira los que que también puedan... soy productor asociado, además. Soy Eso. productor asociado, te agrego. Raúl, Estás como sí, productor sí, asociado y me gustaría que nos cuentes justamente el plantel que se ha armado, porque además de Un Dream Bayona, Team. que tiene una trayectoria, contar a la gente lo que es Bayona y todo el equipo técnico también, danos un poco ese entorno. Mira, te empiezo de uruguayos, es un equipo sublime, o sea, Pedro Luque es el director de fotografía, hay actores como uno de los roles protagónicos, que es Enzo Bogrinčić, que interpreta a Numa Turcati, que es uno de los que narra la historia. En rigor es el último en morir en la peripecia esa tan extraña y tan inspiradora y tan trágica que ocurrió hace 51 años. Y después el resto son de todas partes del mundo. O sea, Juan Antonio Bayona para mí es una de las personas, soy la persona más talentosa que he conocido. Lo conozco hace mucho. Lo conocí en el 2011 por email, después nos conocimos personalmente a partir de 2016 y yo empiezo a trabajar como productor asociado, como tú bien dices, Raúl, en lo creativo. O sea, no estoy productor asociado en lo administrativo, no, solamente en lo creativo. Dicho sea paso, me llamó Bayona ahora hace 5 minutos de Nueva York por temas creativos de la película. O sea, hace 5 minutos él en Nueva York está embarcando a Montevideo, viene por un día a Montevideo y sigue de largo. Y así es y así va a ser hasta que se estrene la película, que es el 14 de diciembre en Uruguay y el 4 de enero en Netflix y en todo el mundo, el 14 de enero y por esa fecha en todo el mundo. Pero la experiencia, que es lo que me preguntaba Raúl, es como es... yo parto de la base que la gente cuanto más profesional y creativa es más sencilla en el buen sentido, o sea, más sencilla en el sentido de que trabajar es más fácil, no tienen problema de autoestima, no tienen problema de celos. Entonces, todas esas cosas que resultan un poco farragosas para cuando conviviese, no sé, 300, yo acompañé todo el rodaje, éramos 320 personas, y créeme que funcionaba, era una orquesta. Incluso ahora hicimos una conferencia de prensa grande ahora en Los Ángeles, que era para los que votan en los Golden Globes. Ujú. Y estábamos Bayona, bueno, como estábamos sentados como una especie de escenario, Bayona, yo y Enzo, arriba estaba Gustavo Cervino, Eduardo Strauch, Michael Giacchino, el compositor, y Pedro Luque. Y era una orquesta, o sea, yo dije, esto se parece a
a lo que vivimos en el rodaje, que fueron 6 meses, además de lo que se rodó en Montevideo, además de lo que se rodó en los Andes. Yo no fui, lo único que no fui fue a los Andes porque era muy peligroso y bueno, yo ya estuve y no quería volver. Y los Andes en la parte alta, donde fue el accidente. Pero yo estaba escuchando esa orquesta, y además justo Michael Giacchino es un músico, habíamos estado en la noche anterior en la casa, y parecía una orquesta que la dirige una batuta excepcional y artística y bondadosa y creativa como es Bayona. Bayona dirigió El Orfanato, dirigió 2 capítulos del Señor de los Anillos, dirigió Lo Imposible, una película dificilísima de filmar, ¿se acuerdan? Sobre el tsunami del 2004. Pero es un director, World también era difícil. Es un director que busca mucho los detalles visuales, ¿no? Y vos tomaste un poco ese rol también de ayudarlo con las minucias, con las cositas más chiquitas para reproducir lo que pasó. Es exacto. Mirá, la llamada de ahora, porque te acabo de decirlo hace un ratito, si no la puedo decir, digo, son temas, son todas minucias, pero él parte de la base algo que me lo dijo hace 8 años y lo seguimos hasta hoy en forma rigurosa, y es tener todos los elementos de la realidad. Pero no es para contar la realidad, porque no vamos a contar una historia de son 72 días, hace 51 años, no. Pero teniendo todos los elementos reales, él llega a lo auténtico, al núcleo, a la verdad, dice él. Y el espectador lo agradece. Y lo que estamos viendo en todos los pases que hacemos, en todo lo que le llaman screenings, y lo que hicimos a Londres y en Los Ángeles fue eso, screenings uno atrás del otro, con público específico, no es público, no se estrenó, son votantes de diferentes categorías de premios. La reacción es espectacular, o sea, como Bayona siempre me decía, mirá que la gente te agradece cuando vos llegás a lo más hondo. Y bueno, y sucede exactamente eso, lo agradecen, se emocionan, abrazan, encuentran como que la vida tiene porque es una película que te reconcilia con la vida. Yo no quiero dar muchos detalles, pero si bien es una tragedia, 29 muertos, 16 sobrevivientes, y que aparentemente es un pequeño episodio, porque en el fondo es un pequeño, si tú lo miras con un lente, es un pequeño episodio, un avión que se cae en el medio de los Andes hace 51 años con 45 personas. Es pequeño el episodio. No obstante, la sociedad que ellos construyen, cómo ella se desarrolló, cómo fueron abandonados y ellos inventan todas las normas nuevas, cómo esas normas nuevas tenían como la principal de todos era que el herido es el prioritario, cómo esa sociedad nueva en el peor escenario imaginable no es el sálvese quien pueda, no es esta locura que vemos del terrorismo atacando a Israel o los rusos invadiendo Ucrania, no es lo contrario, el ser humano despojado surge lo mejor. Los orientes siempre dicen, y hay 3 cartas de chicos que se murieron, que son tremendos testimonios, dicen, cuando al ser humano lo apalean, le pegan con un palo todos los días, lo humillan, surge lo mejor de nosotros mismos. Yo creo que eso es lo que tiene esta historia, que es imperecedera y que ahora, no sé, creo yo, esto es subjetivo, creo que después de la pandemia se repotenció, y creo que es lo que nos está ocurriendo en cualquier parte del mundo, porque fuimos a Venecia y explotó, fuimos a San Sebastián y explotó, a Sitges explotó, a Francia y explotó, a Londres y explotó, a Los Ángeles lo mismo, ahora está en Nueva York, Bayona estaba en Nueva York y lo mismo, explotó. Pablo, tú sabes que nosotros tuvimos acá en el programa a Roberto Canessa y también tuvimos a Páez Vilaró. Ambas notas fueron muy emocionantes, muy emotivas. Han pasado muchos años, pero cuando ellos empiezan a ponerla en palabras y le ves los ojos y te das cuenta que ellos están también evocando las imágenes a medida que te las van contando, se genera una conexión muy fuerte. ¿Te parece que esta vez el proyecto cinematográfico cuenta bien el episodio llamémosle, de la entrega mutua de esa... Está muy bien. Está muy bien definido, Raúl. De esa cosa que tuvieron que pactar. Es entrega mutua. Me parece que lo resumiste muy bien. El hecho ese del pacto de entrega mutua, que es el hecho de que es como una rueda. Yo soy sobreviviente y combustible al mismo tiempo. Entonces, claro, yo sé que hoy soy sobreviviente, pero mañana puedo ser el alimento para que tú llegues a la meta con una bandera de la vida. Es como una metáfora que vale para cualquier circunstancia, es como una ventana que el ser humano tiene. Mira, cuando doy todo por perdido, acá tengo mi redención.
Y tú preguntaste si lo refleja. Yo creo que lo refleja, lo dicen ellos, en verdad, porque yo no estuve en la montaña, yo soy amigo de ellos de la infancia y los conozco de toda la vida y jugábamos al rugby, soy amigo de siempre, hasta el día de hoy, pero no fui en el avión. Lo dicen ellos que estuvieron en esa sociedad que construyeron, eso, si alguien quiere aproximarse ahí en la película, lo van a ver. Y si quieres aproximarte, y tiene un abordaje tan novedoso, porque acá que es capital entender que 16 vivieron también porque 29 murieron. O sea, es una extrañísima e irrepetible circunstancia donde los vivos también obedecen a que hubo chiquilines que se murieron. Sí, si hubieran sobrevivido todos en el primer impacto, hubiera sido una situación aún más difícil de resolver. Porque ahí hubieran venido otras situaciones más tensas. Sí, tal vez hubieran tratado de escapar antes, pero como había heridos, no se podían escapar. Por eso claro. es una cuenta regresiva que es truculenta, porque cuando caen y cuando se enteran que no los buscan, porque se enteran al 10.º día, que ya sospecha que no los buscan, pero al 10.º día lo escuchan en una radio, o sea, son rotundas, lo que ocurre allá es rotundo, lo escuchan en una radio, no nos buscan más y nos vienen a buscar en febrero a los cadáveres. Entonces, ante esa cosa rotunda empieza una cuenta regresiva. ¿Cuándo salimos? Salimos ya en el medio del invierno con nevadas y arriesgamos a morirnos y en ese caso se mueren todos o hacemos todo esos que hicieron, que lo que en realidad hicieron, ensayo y error, que es ensayo y error. El día 11 hicieron una expedición, casi se mueren los 3, después 2 terminan muriendo. Van al este y encuentran la cola y no resulta. O sea, van experimentando y van también ganando tiempo porque la meteorología juega en contra, pero a medida que pasa el tiempo juega a favor. Claro. Entonces, es como una extrañísima aventura y una extrañísima metáfora para... Por eso que yo digo que a todas las culturas, en todas las lenguas, o sea, en los últimos 10 días todo esto era en inglés, o sea, la película se veía en inglés, hablábamos en inglés, o sea, antes hablábamos en italiano y antes hablábamos en español, o sea, y hablaban en francés. Yo no estuve en la proyección de Francia, pero lo hicieron en francés. Entonces, a las diferentes culturas les resulta con tanta validez y con tanta vigencia. Y yo creo que es un secreto, que es un misterio uruguayo, porque la película está hecha, es absolutamente uruguaya, de principio a fin. Y Bayona fue un pedido que me hizo. Porque si queremos hoy hablaba yo de lo auténtico, si queremos ser auténticos, esto no se puede contar en alemán, claro. ni mucho menos, claro. ni en inglés. Tampoco se puede contar en español de España, no hay ningún actor español. Eso Bayona lo entendió en el acto. ¿No hay actores españoles? Ninguno, ninguno, Raúl. Mirá qué dato. Pero ninguno, pero no puede, si tiene que ser auténtico, si tiene que ser esa realidad para que llegar a la verdad. E incluso ahora yo veía a los ingleses y los estadounidenses, nos agradecían que hablaran de esa manera, hablan en uruguayo. Vos sabés que cuando lo entrevistamos a Canessa, una de las cosas que le preguntamos era si él, cuando se acostaba a dormir o si recordaba, qué recordaba en particular de la expedición final, cuando salen con Parrado a ver qué pasaba. Ayuda. Y él nos contaba que lo recordaba como un limbo, como que no tenía claro lo que había pasado a veces primero y después, era como un tiempo borroso. Qué difícil poner eso en imágenes, ¿no? Sí, pero fue un desafío que tuvimos desde el primer día con Bayona y el equipo, gigante, y como te dije, un equipo, como les dije, un equipo de primer nivel humano. Era que ellos estaban así como estaban en el límite entre la vida y la muerte, en la cornisa. Imagínate lo que es vivir en la cornisa 72 días. No, es una Imagínate lo que es vivir con la muerte inminente, o sea, la muerte inminente. O sea, viste que dicen que la medicina en las guerras, que es una atrocidad, avanza, el proceso de la medicina avanza a pasos agigantados. Y estos chiquilines hicieron eso. El concepto ese que hablaste tú de entrega mutua, que es el predecesor de la donación de órganos, de ese concepto vivo en otro, claro. Ellos lo empujaron, no existía. Para ustedes son muy jóvenes, pero en el 72 no existía ni siquiera el concepto. Eso me costó explicárselo a todo el staff, que era mucho más joven que yo. Es que no existía el concepto. O sea, el primer trasplante cardíaco fue en el 67, Cristian Barnard. O sea, estamos a 5 años del primer trasplante cardíaco, que fue una cosa, una disrupción. Sí, y una sociedad, me imagino, todavía más atravesada por la religión, tal vez, ¿no?
Sí, sin ninguna duda. Tal vez no No tanto sé en si la Uruguay, palabra... pero sí a nivel mundial. Claro, claro. Sí, Pablo, sí, sin ninguna duda. Fue todo, eso me acuerdo, la polémica en torno a Cristian Barnard y los trasplantes fue una polémica de la filosofía de la práctica, que es la ética. O sea, Claro. claro. la filosofía de la práctica significa qué está bien y qué está mal. O sea, pero que estamos haciendo, porque son corazones de personas que están desahuciadas o que están muerte cerebral, pero que están vivas. Es una circunstancia muy Es un vidriosa. limbo. Sí. Imagínate en el 67. O sea, y esto, los chiquilines en el peor escenario imaginario lo hicieron en el 72. Todo esto es la explicación de por qué esta película está conmoviendo tanto. Independiente de la sabiduría de Bayona, yo te llamaría de la genialidad y esa cosa, el toque artístico, que viste que el arte es eso, no es retratar lo que se ve, sino lo que no se ve. Él tiene el don ese de que Claro. te hace ver lo que no se ve, lo que usualmente no ves. Con respecto a eso, Y Pablo, te sí, quería preguntar dos cosas, ¿no? Primero, esa relación que puedas tener ahora con un grupo de trabajo más grande, pensando que de repente como escritor lo que va al papel es una cosa que sale de ti y como que lo puedes controlar más y luego ahora al trabajar con un grupo más grande, ¿cómo te sientes en eso con respecto a las decisiones creativas cuando ya no solo dependen de ti, ¿no? Y la otra pregunta que te tenía es ese debate eterno que hay entre si libro o película. ¿Cómo sientes que mejora o cuál es tu favorito o cómo te sientes con respecto a esa relación de libro-película? está muy bien. Respecto a lo primero en cine, para mí es clarísimo. Fui a varios laboratorios del Sundance Institute, en realidad 3, sobre guiones, hace años, que me sirvieron muchísimo, porque eligen guiones, en ese caso habían elegido 3 guiones de míos, y lo analizan 5 guionistas de fama mundial, fama en el sentido de con mucho training, con mucho entrenamiento. Yo creo que si te metes en algo vinculado, un texto vinculado al cine, tenés que acostumbrarte al documento mártir. El documento es un mártir, es un mártir que va a hacer en una eterna construcción, reconstrucción. O sea, esto como decimos con Bayona, yo le Interesante, digo el J. documento Rodón, mártir. es un documento mártir, esto es un proceso, porque digo, en rigor, tú dijiste hoy recién que estaban en un limbo. Yo te pregunto, Raúl, ¿qué cosa más limbo que si ellos se vivieron en un limbo, hacer una película sobre eso también es un limbo? Es un Claro. viaje en territorio desconocido. Estás buceando en territorio desconocido, por eso es un limbo. Todavía Por eso tenés la es real. posibilidad de preguntarle a ellos. Que eso para otro tipo de Exactamente. reconstrucción Sí, histórica no ya no es lo tenés. posible. A Napoleón no le puedes preguntar cómo era el puño de la camisa. Sí. Exactamente, y lo hicimos constantemente. Hasta el último minuto de rodaje, Bayona me pedía la minucia más inconcebible, cómo era, qué había arriba de la mesa en el hospital, ese tipo de detalles, y yo lo llamaba a todos, o sea, estaban todos los sobrevivientes, o algo de los fallecidos, y yo podía llamar a los familiares, la ventaja o la coincidencia que los conozco, y que hay hay confianza porque nosotros, y Bayona es igual a mí en ese sentido, igual a los uruguayos, no nos vamos a traicionar, no existe esa posibilidad. ¿Cómo lo manejaban? ¿En un La grupo de segunda, WhatsApp y escribías la pregunta y te llegaba la sí, respuesta? fundamentalmente por WhatsApp porque era inminente. Por Claro, ejemplo, no pues sé, me acuerdo se está Era en el rodando, ¿no? momento del Se rodaje, está claro. rodando. estaba el helicóptero rescatándolos. Eso no se podía, se hizo muchísimas veces, pero no se podía recrear demasiado. Estamos a 3.000 metros, eso no fue en los Andes, se rodó en Sierra Nevada. Lo que vos ves luego son los Andes, pero porque además todo lo que ves en la película son los Andes, pero Pero el set es en Sierra Nevada. armaron un set en Sierra Nevada, en el centro de esquí, cerca del centro de esquí de 3 Sierra sets. Nevada, en Chile. Prado Llano, sí, 3 sets se hicieron, Ajá. a 3.000 metros, 2.000 metros y a nivel del mar. 3 sets 3 en sets. Sierra Nevada. Qué locura. 3 sets. Pero lo que ves siempre son los Andes. Ok. Pero te termino la pregunta que me hacías tú Sí, perdón. al principio, para no dejarla colgando. Que el libro o la película, Sí. son dimensiones diferentes de lo creativo, por llamarle de una manera. La palabra no me gusta, tampoco me gusta usar demasiado lo artístico, pero insisto, lo artístico es cuando iluminás no lo que ves, sino lo que no ves. Me parece que son herramientas diferentes que atacan, no, juguetean o
o interactúan con el espectador, el lector, desde diferentes capas, pero está siempre lo racional y lo emocional está siempre. Creo que por momentos tú podés llegar a calar muy hondo con un texto, y también hay películas, esta película, como siempre digo a Bayona, esta película juega en la liga de las emociones. Entonces, en ese sentido también yo creo que por eso está produciendo ese impacto. Yo no veo desde hace bastantes años, chicos, una película que juegue en esta liga. No veo qué otra película está jugando en esta liga puramente emocional, épico, emocional, vida, muerte, donde te pone en debate, como decías tú, el tema de qué es lo heroico. Y los chicos que hicieron todo por salir, se esforzaron al máximo y murieron en la orilla, que no tuvieron la recompensa. ¿Qué es eso? ¿Cómo le Claro. llamamos? Sí, es cierto. Se Tiene pone en cuestión ribetes un montón. muy particulares la historia. Porque es heroico lo épico, la expedición de Nando Parrado con Vicintín. Es heroico la contención psicológica que hacían los más grandes, es heroico lo que hacían los primos Strauss, que era administrar esa sociedad insólita. Pero ¿y no es heroico o tan heroico los chicos que dieron todo y quedaron en la orilla, tal vez por no por no poder manejar la energía? Digo, entonces es todo muy complejo. Yo creo que esa complejidad es lo que permite todos los días tener un ángulo nuevo, para ver. Claro. Y eso es lo que los espectadores de diferentes culturas, de diferentes edades, una cosa que a mí me sorprendió mucho en todos estos screenings, que a le llaman así, screenings que estamos viendo, son proyecciones, es la gente joven. Y la explicación más obvia, ¿por qué la gente joven se queda? Unos chiquilines estaban ahora en Los Ángeles, creo que sí, se quedaron pegados en el asiento, no podían salir del asiento. Y yo digo, lo hablaba con Bayona, lo que pasa es que esta es una historia juvenil, es una historia de chiquilines, es una historia de veinteañeros. De un grupo, Claro. sí, de un grupo de chicos que se ven en una situación extrema, que capaz que esos chicos que estaban en la silla nunca se habían puesto a pensar qué hubiesen hecho si están en una situación límite. Exacto, muy bueno tu reflexión. Los chiquilines me decían, estos que eran de Los Ángeles, me decían, no sé qué nos pasó, eran 3, no nos podíamos levantar. Dice, y yo también me quedé pensando, ¿y por qué no se pueden levantar chiquilines que tendrían 25 años? Literalmente no se podían levantar, no podían ponerse de pie. Conecta mucho con su Y es que es una generación. historia de pares, es una historia Claro. de pares, de amigos, no es de mi generación, de la mía no es una historia de veinteañeros. Pablo, y me llegó una pregunta de la audiencia que me parece pertinente hacértela. No es la primera película que se filma sobre el episodio. No. ¿Qué vamos a encontrar cuando vayamos a ver La Sociedad de la Nieve que no está presente o que vos sentís que no está en la otra película que se hizo al respecto? Sí, yo creo que la gran novedad, y creo que más que novedad es una asignatura pendiente. A ver, yo era compañero de clase de los que volvieron, pero también era compañero de colegio y de deportes y amigo de la mayor parte de los que no volvieron. Porque no solo eran los del colegio que organizaron, de mi colegio y de mi club, que era de los exalumnos del colegio que organizaban el viaje, sino amigos y familiares. Pero, o sea, yo soy amigo y Pablo tiene un compromiso con los que volvieron y los que no volvieron. Claro. Y eso quedó como una asignatura pendiente. La gente no sabe ni los nombres. De los Esa que asignatura no. pendiente, primero requería mucho tiempo, creo que sí. Y segundo requería tratarlo con una. No digo que no estoy hablando de otras películas, las otras películas que no estoy haciendo juicio de valor de las anteriores, que tenían todo tuvo su mérito y todo es un proceso. Y se han hecho infinitas películas, esa película y documentales. Sí. Pero a la asignatura pendiente claramente era los 29 que no volvieron, creo. O sea, forman parte, es todo uno. O sea, como decíamos al comienzo, sin los muertos no hay vivos. En esta peripecia irrepetible, acá no hay enemigos, recuerden, acá no hay guerra, no es una guerra, no, esto no hay un adversario, la montaña no es el adversario, acá es una sociedad nueva que tiene que ser muy disruptiva porque hacen un pacto de entrega mutua, como tú lo dijiste, Raúl, donde resuelven que no nos vamos a dejar morir, que algunos van a salir en representación de los otros. Eso es muy novedoso, es irrepetible. Canes es un ejemplo de comportamiento humano, un laboratorio de comportamiento humano. Yo creo que lo es, y eso la gente lo está agradeciendo en este momento de nuestras vidas, después de la pandemia, insisto en lo que dije antes. Tú ves ahí donde la maldad parece que se corporifica ahí matando niños en Israel.
tenés que tener una ventana. ¿Eso es el ser humano o el ser humano es este? Y acá Queremos tenemos creer una que es película este, que te ¿no? muestra. Que el dolor es como un curso de bondad, pero Está muy bueno. a veces llegan noticias Hay una- que cuesta creerlo. el dolor es un curso de bondad, es perfecta la frase. Hay otra frase, te agrego dos frases, no me gustan las frases hechas, pero la bondad es inteligencia pura. Y una frase de Ionesco que me encanta, las ideologías te separan y el dolor y el sueño te unen. Hmm. O sea, las ideologías te separan y el dolor y el sueño te unen. Pablo, Y yo creo que esto es lo que... Sí, dime. sí. No, quería saber con respecto a esto, porque la historia es tan fuerte. ¿Cómo fue la preparación de esos actores? O sea, ¿cómo hicieron para entrar en ese mundo emocional? ¿Tuvieron reuniones con los sobrevivientes? ¿Cómo fue Sí. eso? O sea, te aclaro primero que yo no soy idóneo en el tema actoral, idóneo No, lo más mínimo. sí, Lo sí, mío sí, sí. es puramente la pluma, es lo único que... Pero participé en todo porque incluso en el casting participé porque además yo era al conocerlo yo daba los perfiles, hice Claro. los perfiles a los actores. Hmm. Tú me preguntaste cómo fue, si se reunió con los sobrevivientes. Sí, se reunió con los sobrevivientes, pero no, como estoy diciendo, están también los que murieron. Claro. Y los Claro. que murieron se reunieron con las familias de los padres y con los hermanos. Bueno, ahí hay una Padres que gran estaban vivos, diferencia juntos. respecto del otro proyecto cinematográfico Claro. que hablábamos. Ese nivel de relacionamiento personal con los Con sobrevivientes A ver, y con Raúl, las familias si no es estuvo. así, no se entiende. Si no es así, tú no entendés todas las dimensiones de esta peripecia. Si tú no tenés el vínculo con los que quedaron en la montaña, a través de los hermanos, de los familiares o de los amigos que son los chicos, tú no entendés lo que pasó, ¿no? O sea, es una visión daltónica. Claro. Te están faltando aristas. Pablo, Tú ¿es debes tener una verdad? visión... ¿Es verdad que algunos actores perdieron 20 kilos en el proceso de rodar esta película? Sí, es absolutamente verdad y algunos ¿Escucharon casos eso? perdieron más, pero no. Tremendo. Adelgazaron al Estaba- ritmo que estaba- habían adelgazado los del Porque accidente. se rodó en forma cronológica, o sea, arrancaron con determinado peso y terminó el último día de rodaje, se hizo en Montevideo, que en rigor era San Fernando en Chile, un hospital, y ahí están escuálidos. Entonces, el proceso de rodaje fue de un grado de sufrimiento, créeme, porque eso lo viví. No era yo el que pasaba hambre, pero yo pasaba frío, yo estaba azotado por el COVID, estábamos en la montaña, estábamos a 3.000 metros, salíamos, a veces un día tuvimos que evacuar un set por el viento. Era una situación parecía que todo se hubiera alineado para hacernos sufrir. Y Bayona, con ese hiperrealismo que él pretende... Estaría feliz. Usó eso a favor, digamos. La palabra, yo en vez de usarlo digo, aprovechó esa Aprovechó. circunstancia Claro. a favor. ¿Tienen O sea, efectos pero especiales él- de gente de Game of Thrones también? Exactamente, sí. O sea, como dice J. Bayona, el trabajo de los efectos y los efectos es tan maravilloso que tú siempre te parece que estás en el Valle de las Lágrimas, que es allá en el medio de los Andes, que es un lugar para mí que es muy peligroso. Es Y Bayona peligroso. fue 2 veces en el 2021 y 2022 en invierno, en el peor, y volvió el 2022 porque en el 2021 en invierno, porque no es en verano cuando yo fui, cuando los peregrinos que quieren ir, en invierno tenés el riesgo de alud, es como vivieron en el 72, el alud fue Claro, porque sí. de invierno se amontona la nieve en las cumbres y de repente cae y arrasa con todo. Entonces lo que tú ves en primer plano, como decía hoy, es Sierra Nevada, pero lo que tú ves permanentemente son los Andes verdaderos, todo verdad. Pablo, la verdad es que nos quedaríamos un mes hablando Sí. contigo porque Sí. además queremos, Ya quiero Además, queremos tengo unas hablar ganas de Quiero verla. y Sí. queremos hablar de tus otras creaciones a lo largo de los años. Un periodista objetivo que ha escrito sobre pasado reciente en Uruguay con una pluma realmente de calidad y con buenas intenciones. Me encantaría que volvamos a conversar, pero ahora nos dejaste a todos Sí. muertos de Chao. ganas Sí. de ir a ver la Y, Sociedad no, de la Nieve. y me sigo quedando como con la idea de, bueno, ¿qué hago? ¿La veo primero y leo después el libro o el libro Yo primero? ya leí, estoy deseando. Eso no lo he Pablo, leído ¿cuándo se todavía. estrena? En Uruguay se estrena el 14 de diciembre, Bien, 14 en salas de cine. bien. Yo lo recomiendo, digo, a quien pueda, a quien le gusta, que vaya a la sala de cine. Sí, claro. J. Bayona es una persona digo, hablaste de lo imposible, pero incluía a Jurassic World, de Los monstruos vienen a verme, o sea, es un hombre
Estoy hablando de obras diferentes, ¿no? Esto es mucho más personales, más en la línea del orfanato o de lo imposible. Pero sí, y en Netflix llega el 4 de enero Ok. a todo el mundo. O sea, va a ser una. Yo estoy viendo, digo, no quiero usar la palabra explosión, pero es que lo que pasa es que estuve en Venecia, estuve en Madrid, estuve como les acabo de decir, en Londres, vengo en Los Ángeles, digo, y explota en todos lados. Entonces, y me dice ahora que pasó en Nueva York hoy. Están Anoche, realmente anoche. ilusionados hacia el Oscar, ¿no, Pablo? A ver, yo no, España la nominó primero en una terna, que eran las 3 principales. Yo no tenía, eso lo dejé por escrito, no tenía la menor duda que España la iba, pero ahí yo entendía, yo conocía la competencia, vamos a decir. Yo no Ajá. tenía la menor duda que la iba, y lo dejé por escrito porque ellos estaban preocupados, porque, claro, tiene cosas que no son la típica película española, por ejemplo, porque es una historia completamente uruguaya, o sea, no es Claro. español, y no hay un actor español. Claro, te Entonces, iba a decir, no hay Claro. acento Debe español. ser rarísimo para ellos. nada, nada. Entonces, ellos tenían un poco, Bayona, un temor, no sé, resquemor, o no sé cómo llamarle, de que España no la eligiera porque en rigor es española la producción, el director, los productores, yo soy productor asociado, que soy uruguayo, pero todo es uruguayo. O sea, es como una película híbrida, es una historia uruguaya con todo puramente uruguayo, pero Si enancado en una llega a producción de meter el España. Oscar, es un Golazo. gol Sí. publicitario para Mm. Uruguay absolutamente descomunal. Ah, Pablo, te queremos. Digo, siempre lo tuve presente, perdóname que te agrego esto nada más. Lo uruguayo para esta historia, para tantas, pero para esta historia es condición necesaria. Tal vez no es suficiente, pero es necesaria. Si no, no se entiende. Hmm. Pablo, muchísimas gracias por este Gracias. ratito con nosotros. Un placer, queridos, y me encantó la entrevista además. La variedad que tienen ahí. Gracias. Es un Muy placer talentoso. charlar contigo. Hasta la próxima. Amigas, Un amigos, abrazo grande. escritor, guionista, un hombre de Productor una asociado. dulzura tremendamente Sí. inusual. Sí. Pablo Bierzi pasó por la mesa de Hijos de Punta y ya venimos con más.